En la cabeza de argentinos y cordobeses hay dos preocupaciones que van palmo a palmo. Junto a la sanitaria asociada a la pandemia está la económica. Hay dos variables principalmente que estamos mirando todos, el dólar y la inflación, y que van a atravesar también el proceso electoral. Vamos a analizar cómo pueden tallar la evolución de estos dos indicadores con uno de los periodistas de La Voz del Interior en nuestro habitual barómetro. Daniel Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Flor, ¿cómo va? Un gusto tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenés globos, pero no es que vamos a festejar, digamos. No, porque no es el cumpleaños. Tengo cotillón inflacionario sería. Está caro el cotillón también, ¿eh? Bueno, sí, mira, la idea es esta. Sí, era tratar de trabajar el tema de las variables más importantes que tiene la economía de cara a las elecciones, ¿sí? Y nos quedamos con estas dos variables. Sería injusto decir, che, la economía se reduce a esto. Empleo tenemos claro, también, ¿no? Hay un montón, nivel de actividad, etcétera. Pero, ¿qué mira tanto el gobierno como la oposición? ¿Qué miramos todos? ¿Qué mira la gente de cara a un proceso electoral? El bolsillo, por un lado, y en el bolsillo está la inflación. Y por el otro, lo que también incide en el bolsillo, en el precio de las cosas, y que es el dólar, que termina siendo la moneda de resguardo, ¿no? Pero mira, te invito a que trabajemos con estos globos. Mira, estamos trabajando para que nos ubiquemos, ¿sí?, en un esquema de inflación alta, ¿sí? Acá estamos contando el acumulado de inflación de un año, pero con un corte a junio de cada año, ¿sí? Porque los datos oficiales, por ejemplo, de este año de julio no están todavía. Están hasta junio. Bueno, mira, vamos a comparar 2019 con 2021. Arrancamos con 2019. ¿Me dejás agarrar este globo? Sí, cómo no. Dale, mira, esto era la inflación de 2019 a junio de ese año. Bien. Interanual. Es decir, lo acumulado. Año en el que votamos también. Año en el que votamos también, ¿sí? Mira, la inflación 54%. Una inflación alta. Estamos hablando ya de niveles inflacionarios en un escalón superior al que estábamos acostumbrados, ¿sí? Vos pensás que en este siglo arrancamos con la inflación en aproximadamente un dígito, ¿sí? Claro. Es más, no teníamos inflación, empezamos con inflación de un dígito, pasamos a los 2 dígitos, nos acostumbramos a la inflación dura del 20 y pico %, pero de repente ya saltamos acá, al doble, al 54, ¿sí? Bien. Pero en ese mismo periodo, fíjate, en 2019, la inflación alimentos, que es lo importante que hay que tener en cuenta, porque al fin y al cabo es la inflación para los hogares, ¿sí? Claro. 60%. Acá lo que estamos midiendo es lo que el INDEC mide como un capítulo: alimentos que se compran para consumir en el hogar. Claro. Pan, leche, carne, galletas, fideos. La canasta de pobreza está fuertemente atravesada por el comportamiento de esos precios. Ahora te invito a que vengamos para este lado para ver qué está pasando este año, en 2021, ¿sí? Bueno, más o menos parecido. En realidad, mucho no ha cambiado. La inflación general que veíamos, 54% 2019, hasta junio el acumulado interanual es 51%. Apenitas abajo. Apenitas abajo. Pero lo que sí preocupa, y ahora la voy a correr a esta, porque esta es la que nos tiene que importar, ¿sí? Porque inflaciones hay muchas. Hay tantas inflaciones como precios hay en la economía. La inflación promedio es la que mide justamente lo que dice la palabra, el promedio de todos los precios. Pero esta, que la habíamos medido allá en 60%, ahora está en el 63%, la inflación de alimentos. Claro. ¿Y por qué esto es importante? Porque al fin y al cabo es lo que realmente gastan los hogares, ¿sí? Lo primero. Y lo segundo, porque hay controles de precio además. Y sin embargo la inflación sigue siendo muy alta. Claro, hay un porcentaje enorme de los hogares en Córdoba en los cuales el gasto, una cuota de aproximadamente el 50% del gasto se la llevan los alimentos. Exacto. Casi la mitad. En definitiva, el concepto que nos tiene que quedar es que la inflación es muy alta, ¿sí? Ya estamos en un escalón muy distinto a lo que ocurría en otros años. Pero además, que es alta, es más alta en lo que más gastan los hogares, que son los alimentos. Y 63% es un escalón muy fuerte. ¿Cómo vamos a llegar con esta inflación a las elecciones? Ahora sí te invito a que veamos esta placa, que es el momento de las elecciones. Claro, tenemos septiembre y noviembre turnos electorales. Exacto, ese es un promedio, 2,5%. ¿De dónde sale esto? Del relevamiento de expectativas que tiene el mercado que realiza el Banco Central, ¿sí? Que le pregunta a un montón de consultoras que están aquí en la Argentina en su mayoría, y elige a 2 consultoras internacionales para también preguntarle qué pasa con la inflación, con el dólar. Esas consultoras creen que la inflación va a estar ahí en ese promedio, con un piso de 2,2% mensual a un pico de 2,7% mensual. ¿Qué significa esto en lo anualizado que recién hablábamos?
cuando decíamos 50 y pico %, que posiblemente cuando lleguemos a fin de año, la inflación anualizada esté rondando el 48%. El tema va a ser en cuánto va a estar la inflación de alimentos, que si es 63, con suerte digamos que puede estar en 60, en 59, seguirá siendo una inflación muy alta. El ministro Guzmán había planteado 29% la pauta en el presupuesto. Ya el fin de semana dijo que desde julio esperaba índices encabezados por el 2%, no acompañado de qué número, digamos, después. Claro. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? Es la otra variable que estamos mirando. Mira, vos ves este dibujo y vos decís, che, el dólar baja. Bien. No, en realidad no es que esté bajando. Esto te mide la velocidad del dólar. Es decir, cuando uno corre rápido o corre lento. El dólar está corriendo lento. Acá estamos viendo el dólar oficial. ¿Cuánto aumenta por mes el precio del dólar en la Argentina? En enero aumentaba 2,75% y ahí fue bajando hasta en abril llegar al 1% y estacionarse por debajo de ese nivel. Fíjate que en julio ya está en el 0,82%. Ese es el ritmo que ha venido creciendo el dólar en nuestra economía. Pero si vemos la placa que sigue, nos vamos a dar cuenta, fíjate qué pasa con dólar e inflación. Mirá dónde está la inflación, ¿sí? Contando el mismo periodo, 4, 4,8, 3,2 la última de junio, y el dólar evolucionando a ese ritmo hasta junio, el 0,91, siempre debajo del 1%. Esa brecha que vos ves es la política económica decidiendo frenar, apaciguar al dólar para que este no se escape y que los precios tampoco se escapen. Pero la última placa que te quiero mostrar, que es con la que nos vamos a quedar, nos muestra cómo evoluciona el dólar oficial. Mirá cuando vos lo ves en la dimensión del dólar informal, el denominado dólar blue, el que se vende en el mercado ilegal, ¿sí? El dólar oficial está planchado, ¿sí? Es como si estuviera muerto. Y mirá el dólar informal, la volatilidad que tiene. Lo importante de esto es quedarnos con ese último dato, el de la brecha. El dólar oficial está hoy aproximadamente en 102, pocos acceden. Primero porque hay cepo y segundo porque aún con el cepo cuando querés comprar dólares, si lo podés comprar, son $200 y con impuestos, ¿sí? Y el dólar libre en el mercado informal está en ese promedio, 180, es decir, una brecha de 76%. ¿Qué va a pasar de aquí camino a las elecciones? El gobierno va a seguir planchando el dólar oficial y es muy probable que el dólar blue aumente. Entonces, la brecha va a ser más grande. Y ese es, en definitiva, los dos datos con los que nos tenemos que quedar. Inflación alta y brecha grande de dólar oficial con dólar blue. ¿Qué significa esto? Que para adelante, pasadas las elecciones, va a haber que transpirar mucho desde la economía para poder empezar a corregir esas variables. Bien. Bueno, Daniel, muchas gracias, muy interesante. Gracias a vos. Hasta la próxima.